tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gustazo. No es lo mismo que lo presencial, pero bueno, zafamos. Por lo menos está bueno eh, juntarnos virtualmente, tener este espacio, esta charla y bueno, esperemos que sea fructífera, que podamos intercambiar, dialogar, analizar en conjunto esta situación que estamos atravesando. Ejercicio que, como decía Daniel, hacemos o tratamos de hacer frecuentemente y, y que bueno, hoy este medio también nos permite, por otro lado, aunque no es lo mismo que lo presencial, convocar así para distintos lugares y compartir de distintas, de distintos lugares. Bien, eh, yo me ordené en cuatro ejes, algunas ideas fundamentales para analizar la coyuntura nacional. Obviamente, siempre que analizamos la coyuntura nacional es importante algunas consideraciones, aunque sea breves, de cómo pararnos o en qué situación está el mundo, porque si no, digamos, analizar la coyuntura nacional por fuera de cómo está el mundo y la región es complicado. Entonces, siempre es bueno actualizar ese diagnóstico y tenerlo en cuenta. Yo creo que como situación general a nivel mundial, hemos laburado mucho estos conceptos, así que yo no me voy a profundizar, pero quiero destacar, sí, una cuestión central. Nosotros estamos en un nuevo momento geopolítico mundial a partir de la pandemia, porque la pandemia, más allá de la cuestión sanitaria mundial, aceleró un conjunto de tendencias que eran parte de esta transición histórico-espacial que atravesamos, pero las aceleró de tal modo que se define un nuevo momento geopolítico. Eh, no me voy a detener en marcar todos los momentos geopolíticos anteriores que hemos desarrollado en otros lugares, pero sí marcar eso, que estamos en un nuevo momento geopolítico. Ese momento geopolítico, o este nuevo momento geopolítico, acelera seis tendencias claves. Uno es la situación de declive relativo de Occidente y de Estados Unidos y ascenso relativo de Asia-Pacífico y de China en particular, en un escenario multipolar, ¿no? Eso claramente se ve en un conjunto de indicadores y la pandemia lo ha consolidado, esa situación de declive relativo y ascenso relativo de Asia-Pacífico, de China, de un mundo multipolar por el otro. Basta ver hasta los números mismos de la pandemia, ¿no? Como Occidente está en una situación muy complicada, con estancamiento y recesión económica brutal y un desastre sanitario muy importante, los países centrales de Occidente o también América Latina, mientras en Asia-Pacífico, China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, etcétera, casi que vos agarrás los muertos cada 100.000 y tienen menos de un muerto cada 100.000, una población como China de 1.400 millones de habitantes, no estamos hablando, ¿no?, de poca cosa, pero además eh, con la economía funcionando, con otra capacidad infraestructural, es decir, otra capacidad en un montón de niveles. Eso, o ver que el 80% de los antibióticos se producen en China, y así un conjunto de números marcan este nuevo momento geopolítico. La segunda tendencia clave es que se agudizan todas las luchas y contradicciones deviniendo una situación de estas transiciones que se llama de caos sistémico, ¿sí? O cuando de crisis del orden mundial y caos sistémico, que cobra la forma de una nueva guerra mundial híbrida y fragmentada. Nosotros ya en 2014, cuando desde los medios occidentales y el imperialismo anglosajón se hablaba de nueva guerra fría por el enfrentamiento con Rusia en torno a Ucrania y a Crimea, y después en Siria, decíamos, más que una nueva, no es una nueva guerra fría, tiene más que ver con lo que el Papa había dicho en una entrevista en el diario La Vanguardia, que él hablaba de una tercera guerra mundial por pedacitos. Nosotros nos acercamos al concepto y empezamos a redefinirlo y decir, bueno, en realidad estamos en una guerra mundial
fragmentada en el sentido que hay un conjunto de escenarios en donde se disputan tanto las grandes potencias como ahí los pueblos, su soberanía, y se desarrollan situaciones de guerras civiles y en distintos, ¿no? Eh, que da lugar a distintas situaciones. Eh, pero además es una guerra híbrida mundial porque fíjense que tenemos, además de todos esos escenarios bélicos, que en mayor o menor profundidad lo tenemos en todos lados, y sobre todo en la región, obviamente, de Medio Oriente y África. Fíjense que también es guerra financiera y guerra económica, ¿no? Con guerra de moneda, pero sobre todo guerra financiera y guerra económica a través de bloqueos, sanciones, o bloqueo como el histórico de Cuba, pero también el que se le impuso a Venezuela y que produce un desastre humanitario de envergadura. Pero también es bloqueo y sanciones que se le da hacia Estados Unidos, a Rusia, a Irán, etc. Es guerra comercial, ¿no? Que es la guerra que planteó Estados Unidos contra China, pero también contra México o contra los limones de Argentina, digamos. ¿Se acuerdan, no? La famosa cuestión de los limones. Entonces, es guerra de información, guerra psicológica, ¿no? Ciberguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa situación es una guerra mundial híbrida fragmentada que también se articula con golpes blandos, golpes duros, lawfare, ¿no? Guerra a través de medios judiciales, como vimos en América Latina, con persecución a distintos dirigentes. Eh, ese es el mundo en que vivimos. Y es importante situarse en ese mundo, agudizan las contradicciones, tanto entre el norte y el sur global, o sea, entre los pueblos del sur y las potencias imperiales del norte, tanto entre las potencias, viejas potencias dominantes como entre las potencias emergentes o reemergentes como China y Rusia. Tanto entre clases sociales, vemos estallidos en el norte, ¿no? Los chalecos amarillos en Francia o los sectores, eh, los afroamericanos en Estados Unidos, pero que aparte son trabajadores pobres en general. Es una cuestión racial, pero de clases, ¿no? Estallando en Estados Unidos y también de clases acá en América Latina, y se agudizan las contradicciones entre proceso de liberación nacional o proceso de sumisión de los pueblos. De todas las contradicciones, todas las luchas están potenciadas. Por eso vemos un mundo inestable y si hacemos un repaso al mundo nos parece como una suerte de caos, por eso caos sistémico. Lo cual no quiere decir que sea negativo, porque también estas grandes crisis son oportunidades para los pueblos, ¿no? Y son momentos que también aparecen los grandes monstruos, pero también los grandes procesos de liberación nacional, como pasó en el periodo anterior, entre 1914 y 1945, ¿no? Todo taller de forja, donde se crea lo nuevo, parece un mundo que se derrumba, ¿no? Este mundo que se derrumba, eh, y que, bueno, que también sirve para forjar lo nuevo. Esa es la segunda tendencia. La tercera tendencia es la crisis del orden mundial, de la crisis de sus instituciones, de instituciones multilaterales, de la legitimidad del orden mundial neoliberal, ¿no? La propia globalización financiera neoliberal y su legitimidad. Es una crisis del orden en todas sus instituciones y en sus fuerzas típicas. Es también la cuarta tendencia, hay una crisis económica estructural del capitalismo, que no logra, sobre todo en el norte global, Europa, Estados Unidos, Japón, y en parte de su periferia, es un capitalismo que está herido de muerte desde el 2008, lo cual no quiere decir que no se reconstruya bajo nuevas modalidades, pero hoy por hoy sufre una crisis estructural. No hay crecimiento económico en esas economías del 2008, solo en Estados Unidos, porque le da la maquinita de imprimir billete como loco. Entonces, entre la maquinita de imprimir dólares y el endeudamiento externo, puedes sostener déficits impresionantes, comerciales y fiscales, y con eso vivir muy por arriba de su realidad. Pero bueno, tiene un límite que no es económico, es más que nada geopolítico, hasta dónde puede imponer esa moneda y forzar esa situación de privilegio extraordinario, y exacerbar el proceso de financiarización, pero eso está sobre la mesa. Ese proceso que significa también ese estancamiento profundo en la economía mundial que agudiza la pandemia y lleva de estancamiento a depresión.
en una parte del mundo. En otra parte, que es China, Asia Pacífico y en menor medida la India, el mundo crece. Pero lo que nos respecta a nosotros, a Occidente y otros países del mundo, el mundo no crece. Está estancado desde hace más de 10 años. Entonces, ese es el mundo. Y que exacerba el proceso de financiarización, es decir, de crecimiento de la finanza, del poder financiero, que a su vez agudiza la crisis, porque más finanzas implica menos inversión en la economía real, menos inversión en la economía real, crecimiento, menos crecimiento es más financiarización, y más financiarización implica más saqueo a los pueblos, porque la financiarización, el capital, ese capital financiero que se expande y se retroalimenta, es un parásito, porque se alimenta de alguien que produce riqueza real, que son los trabajadores, las pymes, los productores de los pueblos, del mundo, digamos. Eso es central. Entonces, a medida que más crece la financiarización, como pasa ahora con la pandemia, Estados Unidos acaba de emitir 3,5 billones de dólares y ya está llegando a un endeudamiento como el de la Segunda Guerra Mundial, un hiperendeudamiento. Ahora esos dólares que van a su sistema financiero y lo fortalece, después hacen presión para sacarle plata a los trabajadores norteamericanos, pero también a los trabajadores argentinos, las empresas pyme argentinas, es decir, exacerbar, que es lo que vimos con el macrismo, que eso se da a través de mecanismos como te subo la tasa de interés ¿no? Por allá arriba, y el poder financiero se hace a través de esas tasas de interés de un montón de recursos, o te obligo a devaluaciones, es distinta, hay distintos mecanismos, pero se exacerba eso. Y una crisis económica que no da respuesta, ¿no? Y que por lo tanto, si vos te quedás atado a eso también, como periferia de ese mundo en declive geopolítico y en estancamiento económico, y vos sos periferia de eso, te va a ir muy mal, digamos. Como nos pasó en los 4 años anteriores, que te fue muy mal, o te sigue pasando en la medida que no rompas eh, esa dependencia. Porque encima no tenés ni siquiera lo que se llama desarrollo del subdesarrollo. Desarrollo del subdesarrollo es que vos sos subdesarrollado, pero vas a tener algo de crecimiento y de forma dependiente, se van a desarrollar tus fuerzas productivas, pero de forma dependiente, ¿no? Como tenías, no sé, en los 90. Entonces vos sos periferia, sos dependiente, no tenés soberanía, pero va a tener algo de crecimiento, es decir, algo como para eh, dibujarla, dicho mal y pronto. Pero ahora es todo al contrario, todo se exacerba en un proceso de periferialización agudo y de saqueo de recursos naturales, de saqueo de riquezas, de saqueo de los pueblos. Entonces eso es clave, ¿no? ¿Qué implica esa crisis económica? ¿Qué implica ser periferia de un occidente imperial en declive? La otra tendencia clave, digamos, en este sentido es lo que se llama la famosa revolución industrial 4.0, la digitalización de la industria, o todo un conjunto de transformaciones que se está desarrollando en las relaciones de producción, y un nuevo paradigma tecnológico que emerge basado en la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la potenciación de los manejos de los flujos de datos a través del 5G y la robotización. Ese paradigma tecnológico te, te lleva a tendencias, porque si vos quedás atrás en eso, digamos, también vas a sufrir procesos de declive, de devaluación, de regresión en salarios, o si quedás como periferia de eso, digamos, esa transformación tecnológica se va a traducir en más flexibilización laboral, más, digamos, si no te enfrentás a eso con una estrategia, esos procesos de revolución industrial, y si no te subís a esa tendencia, pero desde una posición soberana y desarrollo nacional, te tiran para atrás. Y además está emergiendo un nuevo modo de producción, o una hibridación de modo de producción en Asia Pacífico, y particularmente en China, combinando modos de producción capitalista con formas no capitalistas, que le dan una ventaja muy superior frente a otras tendencias. De hecho, hoy por hoy, China está copando el mundo, pero lo copa no con empresas privadas, sino con grandes
corporaciones estatales, son 147 conglomerados estatales, que son el núcleo de la economía de China, más un conjunto de empresas que son como una suerte de cooperativas, ya llamaríamos acá, pero son empresas de pueblos y aldeas, se llaman, TBA por sus siglas en inglés. Y fíjense, la empresa Huawei, esta gigante Huawei High-Tech, ¿no? De las comunicaciones, el 5G, que Trump está como loco para prohibir y dice, bueno, hay que sacarla. Bueno, esta empresa, fundada por un ex militar del ejército chino, pero que es parte del núcleo de poder de China, eh, no es privada en el sentido estricto. El dueño tiene un por ciento de la empresa y el otro 99% es de los trabajadores de la empresa. Entonces, y son procesos colaborativos. Entonces, por ejemplo, la financiarización ni la ve China, porque gran parte del circuito financiero va, o sea, no le importa la ganancia, va y se reinvierte para desarrollar fuerza productiva. Pero además combina mercado para tener un sistema de precios eficiente, pero por otro lado planificación estatal estratégica para, digamos, para tener eh, planes en función de objetivos políticos y sociales, más esa participación popular que le permite grado de bienestar relativo mejores a su nivel de ingreso. Estamos hablando de que China tiene un PBI per cápita como el de Brasil, no tiene un PBI per cápita como el de europeo. Pero los niveles de bienestar de China son mucho, de las clases populares, son mucho mejores que los de Brasil. Obvio, esto tiene contradicciones, hay también tendencias capitalistas internas fuertes, hay presiones, luchas, no es una cosa lineal, pero está emergiendo otro proceso ahí en China. Y después, la última tendencia fundamental es ver que hay una, una presión, como en estas grandes transiciones, pero que acá se agudiza, una presión muy fuerte en la periferia y la semiperiferia entre o aprovechar la crisis como oportunidad y iniciar procesos de liberación nacional, o vas a un declive periférico profundo, como ya nos pasó con la retomada de la hegemonía americana y las oligarquías locales en los 70-80. Argentina tenía el PBI per cápita de España en 1974 y pasó a tener menos de la mitad en 2001, 2002. Y pasamos a tener de 5% de pobreza, 56% de pobreza en 2002, como va a ir ahora post pandemia, y un 25% de pobreza estructural. O pasaste a tener una economía de pleno empleo a tener una economía donde el 25% está o empleada, o sea, en realidad el 50% de la fuerza de trabajo, incluso en los mejores momentos, del kirchnerismo, en el máximo momento de distribución de la riqueza y de empleo, vos tenías todavía el 30% en negro, un 6% de desocupación, un 6% de subocupación, un 12% con planes sociales. Es decir, el 50% no lo pudiste meter adentro en una ecuación de justicia social. Había inclusión social, que es distinto a justicia social. Inclusión social es, bueno, le tira una soga para que esos sectores populares empiezan a incorporarse, pero no es justicia social, sino no se resolvió eso. Eso, imagínate en el mejor momento del kirchnerismo, cuando vos tenés un sacudón neoliberal, como tuvimos en los últimos años, más la pandemia, otra vez tenés la cifra del 2002, porque es tu cifra estructural en los momentos malos, 56% de pobreza, o 50%. Y 30% de desempleo, entre desempleo y subempleo. Subempleo es aquella gente que labura, pero que no le alcanza, que necesita laburar más, o que labura de changas o menos horas, las que requiere. Esas son las tendencias estructurales. Insisto, estas tendencias o presionan para ir para arriba o presionan para ir para abajo. O sea, no es que no son ni negativas ni positivas en sí mismas. Depende de qué hagas vos con eso. Depende de qué hagas como proyecto nacional popular. Depende si podés dar una respuesta eh, desde, desde la defensa de tus intereses o no. El segundo punto del contexto es fundamental para ya ahí después meternos en Argentina, es que América Latina está en disputa.
como decíamos nosotros en 2015, cuando perdió Scioli en ese momento el balotaje con Macri, eh, decíamos, y también en función del golpe de Temer y algunos otros acontecimientos, ¿no? Que se hablaba del giro a la derecha, el giro conservador, el giro neoliberal, decíamos, bueno, no hay, obviamente, pero que ya de antes, en todo caso se reflejan en esas elecciones, un retroceso de las clases populares, un retroceso de lo nacional popular, pero eso no implica una derrota estratégica. El ciclo histórico que se abrió a partir de los años 2000, este nuevo tiempo histórico, este nuevo tiempo histórico de lucha contra el consenso de Washington, lucha contra ese mundo unipolar, lucha desde las clases populares por establecer conquistas, por elaborar proyectos, por definir mayores niveles de soberanía o avanzar en mayores niveles de justicia social, que después contradictoriamente se expresan o no en los gobiernos, pero ese proceso que se abrió no se cerró, por el contrario. Decíamos, todas las condiciones hacen que eso siga abierto. Puede haber que momentáneamente haya una coyuntura de avance de las fuerzas conservadoras, de las clases dominantes tradicionales en América Latina, de las oligarquías tradicionales, pero eso no quiere decir que sea un triunfo definitivo. En este mundo multipolar, donde el propio norte global, ¿no? el patrón, digamos, del patio trasero está en una crisis fenomenal, donde hay una profunda crisis económica, donde hasta de las propias, no sé, el propio Vaticano y la Iglesia Católica se fortalecen voces contra el capitalismo salvaje y a favor de opciones humanitarias y otras opciones civilizatorias. En un momento donde las clases populares siguen peleando, luchando, donde hay pisos de conquista que son difíciles de arrancar, en ese contexto es difícil imponer una hegemonía neoliberal. Va a haber una disputa. Y como decíamos, pasó esa disputa, ese giro a la derecha duró un tiempo, y hoy se ve claramente que tiene problemas. Primero por el cambio histórico en México después de 30 años. Está bien, no es un cambio, o sea, no se va a expresar en la política lo que no existe en el Estado y en la sociedad. En México sigue dependiendo 80% de exportaciones a Estados Unidos. En todo caso, es una primer salida al neoliberalismo más puro y duro en el que estaba metido. Se está recién discutiendo que tenemos petróleo, hagamos la nafta acá, en vez de que se haga la nafta en Estados Unidos. Porque ¿no? Está sentado sobre una inmensa riqueza petrolera en México y era tal el nivel de dependencia que llevaba el petróleo a Estados Unidos, lo procesaban en la destilería de Estados Unidos y se lo mandaban a México. Ni la nafta hacía, digamos. Entonces, no es que está discutiendo, pero bueno, hay un primer quiebre estratégico que se vio, por ejemplo, en relación a Venezuela, o se ve en relación a otras cuestiones. Por ejemplo, de alineamientos latinoamericanos. Pero hay otro momento. En México, y ni qué hablar con los estallidos populares del año pasado en Ecuador, que justo estuve yo en ese proceso, en Ecuador, así que lo viví ahí eh, donde se marcó un claro límite popular a través de un proceso insurreccional muy profundo, ¿no? Tomando Quito y otras ciudades, protagonizado por los pueblos indígenas campesinos. eh, Le marcó una línea de fuego a Lenín Moreno y su intento por acordar un fenomenal ajuste con el FMI y la oligarquía ecuatoriana tradicional. No quiere decir que sea lineal o que sea una victoria definitiva para los pueblos de Ecuador en ese momento, pero eso ya marcó un límite, si no hay condiciones para un neoliberalismo hegemónico, si va a ser disputa. Lo mismo pasó en el mejor alumno del FMI y del programa neoliberal y del proyecto financiero primario exportador en Chile. Era el mejor alumno y estalló. Y las clases populares chilenas en octubre del año pasado dijeron basta y ahora ganaron un referéndum que vamos a ver cómo continúa, pero hay todo un proceso insurreccional en Chile que arrancó en octubre del año pasado, ya tiene un año, se apaciguó un poco por la pandemia, pero sigue ahí y que demostró una contundencia electoral fenomenal con un 78% de los votos. Eh, y que hablar lo que pasó en Bolivia, que ante el golpe duro, ¿no? Que ya no era golpe blando,
¿no? En estos golpes posmodernos de guerra híbrida. Ya fue golpe duro con presencia de Fuerzas Armadas, con la Organización de Estados Americanos operando abiertamente, con Estados Unidos jugando abiertamente, con represión y masacre a campesinos, indígenas y obreros, con persecuciones de todo tipo. A pesar de todo eso, hubo un proceso de resistencia, de lucha, y se acaba de derrotar parcialmente ese golpe duro con un triunfo contundente de Luis Arce y David Choquehuanca, que también implica una reformulación al interior de las conducciones en el movimiento del socialismo de Bolivia. Pero bueno, eso es América Latina en disputa. Por eso algunos cuando hablaban del contexto desfavorable en que, no sé, ganaba Alberto Fernández las elecciones, es cierto, institucionalmente estaba Argentina rodeado, pero yo decía, no es el 73. No es el 73 primero porque no es el mismo proceso en Argentina para nada, es otra cosa lo que acá está sucediendo, pero también porque la situación regional no es de que está estabilizado o hay una clara tendencia hacia golpes de imposición de los proyectos financieros primarios exportadores y de las oligarquías locales ya consolidados. Y de hecho, a luz vista, ¿no? O sea, lo de Bolivia y Chile es claro, se cayó. El modelo, el mejor alumno del neoliberalismo se cayó. Se cayó hasta con precios del cobre por las nubes, porque a nosotros nos agarró la restricción externa, porque exportamos soja, maíz y otras cosas, porque ya cayeron mucho los precios desde el 2013. Pero Chile tiene el precio del cobre todavía volando. O sea, yo el otro día sacaba estos números para un trabajo que estaba haciendo. Si vos agarras la soja y lo pones en dólares del año 2000, sacándole la inflación de Estados Unidos a ese precio del dólar, para que sea dólares reales, la soja estaba en el año 2000, $221. Y en el año 2020, $250, más o menos estoy hablando. O sea, prácticamente igual, y el año 2000 había sido un año de muy bajo precio de soja. Vos agarrás el cobre, y el cobre estaba en el año 2000, $1.700, y en el año 2020, $3.900 en términos reales. Cobre, lo que exporta Chile. Entonces, con una enorme riqueza minera, que sigue siendo muy fuerte, porque están los precios muy altos todavía, así todo estalló Chile, ¿ya? Dando cuenta de un proceso político-social mucho más profundo, ¿no? Contra la mercantilización del derecho, de derechos humanos y bienes públicos esenciales, de educación, salud, ¿no? Eh, y todo un fuerte proceso insurreccional que ya había arrancado, no como proceso de insurrección, sino como proceso de movilización y protestas por el tema de la educación, por la gratuidad de la educación, pero que ahora tuvo otro carácter, y vamos a ver cómo sigue, porque el problema de Chile todavía eso no tiene una conducción, una expresión política. Sigue siendo un movimiento social que no tiene una clara conducción y expresión política. Entonces, pero esa es una América Latina en disputa. Y ahí, entonces, desde ahí, analizar Argentina. Argentina, desde que asumió el macrismo, lo que yo llamo bloque financiero neoliberal, con sus distintas fracciones, porque no son lineales, o sea, no todos juegan, es un bloque que hay distintos sectores adentro, no es homogéneo. Hubo un proceso de resistencia de distintos sectores. Pero yo creo que el momento clave, el quiebre clave, es diciembre de 2017, cuando el macrismo, a pesar de haber ganado las elecciones legislativas y creyendo que iba a consolidar una hegemonía neoliberal, justamente, ¿no? Aparecía como que, bueno, ahora en el momento, larga tres leyes: la ley de reforma laboral, de flexibilización laboral, perdón, la ley de reforma laboral, la ley de reforma tributaria y la ley de reforma previsional, y se produce un estallido social, sobre todo por esta última de la reforma previsional, pero se produce un estallido social. O sea, ahí ya se marca un primer límite. Y sobre todo, yo creo que a partir de febrero de 2018, las luchas gremiales pasan a ser político-gremiales. El conjunto de clases populares que estaban en lucha gremial particular, corporativa, con resistencias particulares, empiezan a tener
o sea, hay un salto político gremial, es decir, que empieza a converger todos contra neoliberalismo, o todos contra macrismo, o todos contra, ¿no? Eh, el gobierno de Macri. Eso es claro a partir de, por ejemplo, el movimiento 21F en febrero de 2018 y otros movimientos, y la articulación entre la CGT Moyano, la CGT Palazzo, las dos CTA, los movimientos, las organizaciones sociales populares barriales, sectores de pequeña producción, etcétera. Es decir, todo eso es argamasa más sectores políticos, sociales, militancia, religiosos que empiezan a converger en ese núcleo, eso que nosotros llamamos, ¿no? Ese núcleo popular. Eh, Eso por un lado. Ahora, a esa respuesta que implicaba que no había disciplinamiento de esos sectores populares, ni en las paritarias, ni en la capacidad de establecer reformas legislativas por su lucha en la calle, vino el golpe de mercado, en mayo del 2018, exacerbando a través del mercado el que no se pudo lograr a través de lo político, que era aceptar baja salarial, aceptar... Entonces, el, el gran capital produce un golpe de mercado. Sí, una devaluación de hecho, un conjunto de fuga, de proceso de fuga de capital, un proceso de exacerbación de acumulación por desposesión, es decir, de transferencia de excedente a través de devaluaciones y otros mecanismos. Eso es lo que vos tenés a partir de mayo del 2018. Esa cuestión también es fundamental porque empieza a afectar al ala, a los grandes grupos económicos locales e industriales dentro del macrismo, que eran parte de la alianza del macrismo. Y se empiezan a distanciar y correrse frente a la conducción financiera dura y agroexportadora que después redefine el macrismo a partir de ese momento, con más claridad. Sí, se empieza a fracturar ese bloque dominante. Y eso es central verlo. Eso es central verlo. Esa fractura. O sea, no es casualidad que la Unión Industrial Argentina, conducida por Acevedo, que no es precisamente un revolucionario, ¿no? Ni mucho menos, digamos, y que había sido parte de un conjunto de planes neoliberales, bueno, ya hay que ir, o sea, este modelo no va, esta tasa de interés no va, o esta cuestión no va. Y empieza el desastre económico y social. Ahora bien, a partir de ese momento comienza a refortalecerse la figura de Cristina y sobre todo porque Cristina empieza a ser la expresión política de todo ese núcleo popular, no la conducción política, porque Cristina no estableció una conducción política sobre todo ese núcleo popular, sí, con algunos sectores y conducción en el sentido de la referente discutida, pero sí, por ejemplo, la CGT Moyano o la CTA Micheli u otros que decían, bueno, vamos contra esto, y ¿quién me expresa políticamente? Cerraron con Cristina, ¿no? Hay las distintas fotos de eso. Incluso eso empieza a tener cada vez más pymes adentro de ese núcleo popular, sectores pymes que se movilizan al calor del desastre económico 2018-2019. Ahora bien, eso no llegaba, ¿no? A rearticular un bloque de fuerzas que permita una victoria electoral y un cambio de tendencia política más profunda en Argentina, ¿no? Había que rearticular el bloque nacional neodesarrollista post 2003-2010. Y eso se implicaba rearticular también con otras fuerzas y otros sectores que tenía que ver con el empresariado local de la Unión Industrial Argentina, con fuerzas neodesarrollistas, sí, con distintos sectores de la política, pero también de las clases que se llama círculo rojo, si los sectores más débiles del círculo rojo también. Sí, por ejemplo, el hermano de Urtubey, ¿no? De la Unión Industrial Argentina también, que apareció como otro de los protagonistas impugnando la, la, eh, las medidas del macrismo y la lógica financiera y primaria exportadora o antiindustrial, ¿no? Esos sectores empiezan claramente a tener una política de oposición
pero no iban a cerrar con Cristina. Tampoco otros sectores políticos que tenían un conjunto de contradicciones con Cristina, con el cristinismo, con la cámpora, y por lo tanto esas contradicciones no cerraban en un bloque claramente político conducido por Cristina. Yo decía un artículo, cuando se definió la fórmula Fernández-Fernández el año pasado, había dos escenarios. En realidad, antes de que se defina la fórmula Fernández-Fernández, perdón. Había, distintos escenarios. Una era que el macrismo, el escenario A, que era muy difícil, que yo lo ponía ahí como improbable, que el macrismo se reconstruya políticamente y pueda ganar las elecciones, y reconstruya la alianza de poder que lo había llevado. Y un escenario B que era de transición neodesarrollista. Esa transición neodesarrollista era una versión más conservadora, en una opción como el labañismo, o una transición neodesarrollista progresista, que era el escenario B, que incluía al kirchnerismo, e incluía, digamos, esta movilización de clases populares, que no es lo mismo que cristinismo, o sea, que Cristina. Lo que termina emergiendo finalmente es Fernández Fernández, que la gran jugada de Cristina es poner a Fernández como sintetizador de esa rearticulación. Pero es eso. ¿Cuál es el primer error que muchos tradujeron de ese movimiento político? Que bueno, inmediatamente estábamos en 2015, nuevamente. No, que en realidad se abrió una transición. Una transición, por lo tanto, es una disputa. Es un proceso de lucha donde el final está abierto y puede ser o restauración de proyecto financiero primario exportador y sus núcleos dominantes en alguna reconfiguración interna, o ¿no? un devenir hacia lo nacional, hacia una reconstrucción de lo nacional popular. Entonces, bueno, eh, que eso era lo más difícil. En realidad, eh, la contradicción principal estaba entre una transición neodesarrollista versus un bloque neoliberal. Digo, para no tener ilusiones de cuál era la contradicción principal. ¿Por qué? Porque el núcleo popular no pasó de lo político gremial a lo político estratégico. Ese núcleo popular que habíamos definido, no es que hubo un proceso insurreccional que pasó entonces desde lo político gremial, de las luchas, ¿no? Todos convergemos que somos antineoliberales y que estamos en contra de estos ajustes y de estas medidas. Ahora, no hubo un proceso de insubordinación popular en la calle enorme con un programa político estratégico con alguna claridad. 5 o 10 puntos que digan. No es que no hubo intentos, pero eso, una cosa es un intento, otra cosa que eso exista, ¿no? Como, no sé, pasó en otras latitudes o en otros momentos históricos. Digo, eso también tiene que ser claro porque es de donde partís. No va a existir en el Estado o en el gobierno lo que no existe en el Estado, es decir, como correlación de fuerzas. No va a existir, si no existe ese sujeto que hace un proceso insurreccional y de insubordinación popular, con características nacional populares, si no hay eso, no es que en el gobierno se va a hacer desde arriba porque sí. No hay peronismo sin 17 de octubre. O no hay evismo sin la guerra del agua y la guerra del 2000 y la guerra del gas del 2003. O no hay kirchnerismo sin todo el proceso que va desde las luchas del 2001, aunque incluso tenga una impronta más desarrollista el kirchnerismo, o de menos radicalidad así, popular, como otros procesos, pero sí hay todo un proceso de consolidación que va del 2002 al 2005, el no al ALCA y todo un proceso que se abre ahí, y después 2009 que se profundiza en torno a un proceso de lucha muy importante, incluso que se consolida con el bicentenario, la muerte de Néstor Kirchner, la estatización de la FJP, si luchas que dan lugar a un proceso de construcción de sujeto.
Entonces, me parece lo que sí hay es una convergencia antineoliberal o contra ese proyecto financiero agroexportador duro conducido por el FMI, la gran banca transnacional, ¿no? Con sus grandes fondos de inversión, sus grandes redes financieras, que en todo caso ahí tiene una interna entre los globalistas y los conservadores americanistas, entre Trump y Biden. También aclaro esto porque algunos se creen que con Biden no va a ir bien, y les recuerdo que el giro conservador en América Latina se hizo con protagonismo de Obama, porque si hay algo que tiene fuerza, que tiene el globalismo, es una capacidad fenomenal, ¿no?, para impulsar ciertos procesos políticos en la región. Y no confundir, digamos, o no comprar que ahí la discusión es entre alguien que expresa algo popular y alguien que es el monstruo, ¿no? O sea, la línea del bien y el mal, las antinomias. Ahí la disputa es otra. En todo caso, sí hay un proceso de movilización de clases populares, pero no es no progresismo o, o que Biden expresa a las clases populares y Trump al establishment. De hecho, el establishment duro y más grande está con Biden o Biden en Estados Unidos. De las grandes globalistas, los grandes bancos, las tecnológicas, las corporaciones más fuertes. Las fracciones de capital más débiles sí están con Trump. Los industriales, algunos petroleros. Entonces, guarda, porque eso, ¿no? Es importante para definir también la disputa acá en América Latina. Bien, en este sentido, y en estas condiciones políticas, donde también ese gobierno, y también Alberto Fernández expresa alianzas con el eje franco-alemán, que se ven en un conjunto de políticas, e incluso líneas con el sector de los globalistas, importantes, ¿no? A través de mediaciones como la de Stiglitz y otros, que se reflejan en el Ministerio de Economía. Es un arco de alianzas propio de transición, donde distintas fracciones están adentro del gobierno o están expresadas en el Estado, más que en el gobierno, en el Estado, y hay una disputa, porque no está claro, no hay un bloque que esté claro, ¿no? No hay un rumbo ya claro y definido, se está definiendo, está en discusión, está en proceso de gestarse. Bien, a eso obviamente hay que agregarle la pandemia. La pandemia que fue un golpe económico-social que profundizó el desastre del macrismo, ¿no? Y nos llevó a esta situación de crisis aguda, pero también un problema político para las clases populares que tienen como herramienta central la movilización para la defensa de sus intereses o para ser protagonistas de la política. No son las clases populares quienes tienen como herramienta las redes sociales para hacerse fuertes. Por lo general ahí son débiles las clases populares, ¿no? Y sí son en los procesos de movilización donde está su fortaleza política. Bien. Entonces, esa, digamos, como un cuadro de situación, primero para entrarle a algunas cuestiones de coyuntura. Hoy hay, digamos, estas contradicciones internas se ven en distintos hechos. Podemos decir Vicentín o el impuesto a la riqueza. Es decir, esta contradicción, esta puja, esta correlación de fuerza que todavía no se ha definido, este rumbo que no es claro, incluso estas internas que atraviesan la alianza de gobierno, se ven, digamos, en distintas contradicciones como la de Vicentín o la de el impuesto a la riqueza. Fíjense que hace 6 meses que hablamos del impuesto a la riqueza, excepcional, aparte por la pandemia, y todavía no sale. Y todavía no sale. Entonces, ahí es una forma que se expresa tremenda disputa interna. Después hay otro problema clave, que es distinto a la transición del 2002, porque esto hace acordar a veces, ¿no?, a la transición del 2002.
Clarín Techín, el núcleo de la AEA, no encabezan la alianza del grupo productivo, como en su momento para cambiar el modelo contra el neoliberalismo. Bueno, muchos de acá por ahí son jóvenes, pero ¿no? Nosotros trabajamos mucho en el libro El Grupo Productivo, el cambio de modelo. ¿No? El cambio de modelo, la disputa 2001-2002 fue también una fractura del círculo rojo, del núcleo dominante, donde Clarín y Techín eran los actores protagónicos de esa alianza con Duhalde, Alfonsín, Labaña, la UIA, o sea, la Unión Industrial Argentina, grandes grupos, en una agenda neodesarrollista, conservadora pero neodesarrollista. Ni Techín ni Clarín están hoy en esa jugada. O sea, se han corrido hacia el bloque financiero neoliberal. Pueden tener sí matices, pero están en otra jugada. Y eso complejiza aún más el escenario local para reconstruir esa alianza de poder eh, que Alberto creo que tenía en la cabeza. Alberto tenía en la cabeza la alianza de poder de 2003 a 2007. Bueno, parte de jugadores centrales de esa alianza no están en esa alianza. O está más complicado. Techín, porque además entró fundamentalmente en el mercado norteamericano, con un conjunto de compras de empresas, también en México y en otros lugares, y está en otra ecuación de poder también. No quiere decir que no impulse un neoliberalismo más productivista y más industrial, pero se corrió de ser el protagonista del grupo productivo y el desarrollismo. Conservador, ¿no? Pero desarrollismo. Está en otra. Entonces eso también complica ciertas movidas. Otra cuestión fundamental es que hay una enorme presión devaluatoria en Argentina, que es parte de la puja política y económica que estamos con un banco central casi con pocas reservas y donde también, tanto por la debilidad relativa que tenemos, pero también por qué definición tomar frente a esas presiones devaluatorias desde la política, también hay diferencias de rumbo, contradicciones, ¿no? Muy fuertes. En este momento se decidió conceder desde el gobierno, tanto por parte de Cristina como por parte de Alberto. O sea, la carta de Cristina también está diciendo, bueno, acordemos. Acordemos significa conceder algunas cuestiones. Conceder, para pasarlo a números, por ejemplo, darle un bono de 750 millones de dólares, volverlo en dólares para que los fondos puedan salir, porque quieren salir los muchachos y vos le tenés que financiar, ¿no? Emitir deuda en dólares, ahora que va a ser el 4 de noviembre, para que puedan salir. No digo que ni esté bien ni esté mal, porque tampoco es hacer acá, ¿no? Muy fácil de la pantalla, hacer denuncia por izquierda. No estoy diciendo eso, estoy diciendo analíticamente la situación que se presenta. Dos, nos estamos endeudando al 15% en dólares también, porque estamos vendiendo bonos en dólares desde el Estado para permitir la fuga al 15%, porque esos bonos se desvalorizan y los vendés a bastante bajo valor. O sea, estás concediendo. Baja en retención, está bien, no es tanta baja, pero es baja en retenciones, que es menos presión, menos recaudación tributaria, para ver si liquidan, ¿no? No digo ni que esté bien, que esto es una batalla, insisto, un proceso muy agudo de pelea, y vos como pueblo y las clases populares tienen que elegir su mejor camino. Pero no podemos dejar de indicar la debilidad. Yo también creo que hay margen, podríamos hacer otra cosa, o después pero podemos ver, pero esa es cuestión, la cuestión real. Obviamente, la vuelta el 17 de octubre, la movilización popular, el 27 de octubre de Néstor, sí, todo eso generó otro espíritu, otra moral
volver a la calle, recuperar algo de la iniciativa política popular, sí, cambiar el escenario de correlación de fuerzas. Si no juntaban, ¿no? Sacaban del fondo de la olla 4 pelagatos, y con eso, y más una tremenda operación mediática, marcaban la agenda. Sí, hasta se había perdido la iniciativa estratégica de marcar la agenda. Entonces, bueno, ahora con esa movilización popular se equilibra un poco el escenario porque el otro también lee y dice, bueno, el pueblo, las clases populares por el momento están eligiendo la moderación, pero aceptan eso, pero como que se ponen en guardia, como diciendo, bueno, ¿cuánto? Está ahí la cuestión. Sí, porque también, ¿qué analiza el enemigo? ¿Cuánto te puede golpear y que no se produzca acá una insurrección en este contexto mundial? Y donde Argentina tiene historia de eso. Y donde vos des un salto. Es decir, es como lo que se produjo en el 2002 en Venezuela. En 2002 en Venezuela dijeron, bueno, vamos a correr a Chávez, le hacemos un golpe de Estado. Sí, y después tuviste una insurrección popular que terminó acelerando el proceso de Venezuela, en un momento muy delicado de situación internacional. Entonces, ¿cuánto te pueden presionar? Esa es una lectura. Bien. Ahora bien, ahora estoy viendo que me pasé un poco el tiempo, entonces voy al último punto. Pero lo que yo quería marcar de este tercer punto es que estamos en un gobierno de transición, desarrollista progresista. No es una recuperación de la nacional popular, no por Alberto o Cristina, porque esto no se define individualmente, por más que uno pueda decir, Alberto tiene tal característica, tal otra, digamos, es parte de un proceso. Si el propio sujeto popular si no dio un salto político estratégico de lo político gremial, es decir, la resistencia al neoliberalismo no pasó a una cuestión de, bueno, tenemos toda esta batería de medidas y somos esto, y ponemos 2 millones de tipos en la calle, y tipas, y tipes, si no se produjo eso, insisto, no va a surgir, no hay revoluciones desde arriba. Ese concepto de revolución desde arriba, en realidad, es cuando las clases dominantes hacen procesos de transformación. Pero eso es cuando las grandes hay burguesías modernizadoras que hacen procesos de transformación en países centrales o en países semiperiféricos en búsqueda. Pero nosotros, acá no hay revoluciones desde arriba. No hay. El que crea que Néstor y Cristina hicieron una revolución desde arriba es no solo miope políticamente, sino que además niega una historia popular de lucha contra el neoliberalismo y de resistencia tremenda en los 90, en el 2001, y que después continuó, porque si hubo estatización de FGTP, fue porque había una CGT, una CTA, movimientos populares que se opusieron a la privatización y que luchaban por la estatización. Después, acción política en una coyuntura fundamental como la de 2009, pero eso fue parte de un proceso de lucha. Fue parte de un proceso de construcción popular. Lo mismo que la asignación universal, venía desde el FRENAPO eso. No fue que, bueno, mágicamente Cristina definió. No, eso fue una lucha popular. Bienvenido que Cristina después la implementó, pero eso es una discusión histórica nuestra. No podemos negar nuestra historia y hacer historia burguesa, que es historia de grandes líderes individuales sin pueblo. No es, digamos, porque si no caemos en las versiones liberales, digamos, de la historia, que individualiza los procesos. Si no, miremos Bolivia. Estaba Evo exiliado y acaban de ganar las elecciones por el 55%. Eso porque hay un pueblo movilizado que construyó el mismo, pero porque construyó el movimiento del socialismo, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, con sus idas y venidas, pero construyó masa. Y si nosotros nos recuperamos también y volvimos a derrotar al neoliberalismo, aunque ahora estamos en la disputa, es porque tenemos un pueblo que se moviliza, que lucha, que da la disputa y que no quiere retroceder, es más, quiere avanzar. Y que ahora está definiendo cómo avanza. Definiendo cómo avanza. Entonces decía, para nosotros, el proyecto nacional
cuando uno habla del proyecto nacional, hay distintas fuerzas que expresan ese proyecto nacional, ¿no? Entonces, distintas ideas sobre el proyecto nacional y distintas clases que empujan ese proyecto nacional. Es decir, por un lado está el proyecto nacional neodesarrollista, con fuerte impulso de sectores de burguesía industrial local, de sectores de la política, eso está, y hoy por hoy tiene una influencia importante. Y por otro lado está el proyecto nacional popular, ¿no? Eh, ya sea desde las pequeñas burguesías progresistas, estatistas, o desde las clases trabajadoras populares. Ahora, lo que es fundamental, digamos, en esta etapa, es producir ese salto del sujeto popular, de lo político gremial a lo político estratégico. Las clases populares, los trabajadores, en los, en los distintos expresiones, digamos, ya sea en las universidades, en, la, en los sindicatos, en los movimientos populares, necesitamos que todo eso empiece a discutir el rumbo y la estrategia y el hacia dónde. Por más que después, ¿no?, haya decisiones tácticas y coyunturales, pero necesitamos que ese salto hacia lo político estratégico, que es lo que faltó para consolidar un proceso más fuerte en Argentina. Necesitamos fortalecer ese sujeto popular para definir esta transición hacia nuestro lado. Y hay algunas cuestiones fundamentales que nosotros no podemos regalar en la discusión política sin trosquearnos, ¿no? Dicho mal y pronto, en el sentido sin pasarnos de rosca y quedar por fuera de la discusión estratégica. O sea, porque si no es un infantilismo. Es decir, hoy tenemos un problema, y estas transiciones son, claro, entre el infantilismo izquierdista, que tira, ¿no?, el luchismo y el consignismo, y lleva a derrota a las clases populares. Porque vos, sí, yo puedo ir hasta el máximo en todo, y sí, ¿qué? Y después pierdo la batalla. Bueno, qué épico, qué bárbaro, qué altruista. Nosotros no necesitamos épica. Sí, necesitamos una épica revolucionaria, pero lo que nosotros necesitamos es ganar. Y para ganar hay que tener estrategia, no luchismo, porque sí. Hay que saber cuándo luchar, cuándo, hasta dónde te da la fuerza, cuándo se negocia, cuándo no. Entonces, tenemos un problema por ese lado, pero también tenemos el problema de los militantes del no da las correlaciones de fuerza, ¿no? Donde la correlación de fuerza es un fetiche. Andás a ver dónde la leen, la correlación de fuerza, pues son todos grandes lectores de la correlación de fuerza, y nunca da la correlación de fuerza para avanzar, ¿no? Porque siempre hay que bancar todo por la correlación de fuerza. Bueno, primero las correlaciones de fuerza, uno las analiza, las intuye, las mide, pero después se miden en la práctica. Esta era una gran discusión, por ejemplo, en 2013, 2014, uno decía, no, no da para avanzar porque no da la correlación de fuerza. ¿Y qué sabes? Si cada vez que tiraba Cristina una medida profundizadora, salía, se ganaba por goleada en el Congreso y en la calle, como fue la nacionalización parcial de YPF, o como fue la asignación universal, o como fueron un montón. A mí la correlación de fuerza me dice que cada vez que hay medidas profundizadoras se puede avanzar. Eso se mide en la práctica. Pero bueno, tenemos esa tensión que no podemos eh, caer. Ahora, no podemos regalar ciertos debates, me parece, por lo menos en las clases populares. Un debate central es sobre el modelo de desarrollo, porque también tiene que ver hacia dónde vamos. Y nosotros no podemos seguir con, bueno, lo nuestro es un capitalismo pero incorporemos algunos, que no sea tan dañino. No, nosotros tenemos la tradición justicialista, o justicialista no por hacer folclore peronista eh, ramplón, sino justicialismo en el sentido profundo del término, en el sentido de un modelo de desarrollo eh, que tiene como objetivo la justicia social, no la inclusión. La inclusión es un camino, pero es la justicia social, y eso no se puede regalar. No podemos regalar la justicia social. No podemos regalar, entonces, el capitalismo. El justicialismo es distinto del capitalismo. En todo caso, precisamos los conceptos. Justicialismo, porque el capitalismo no quiere decir que haya algún capitalista por ahí que sea parte de la sociedad. No, no, porque eso, digamos, es la versión
soviética, digamos, ¿no? De ese marxismo eh, soviético, hiperestatista, hipercolectivista. No, a ver, capitalismo es cuando el gran capital toma el poder del Estado y construye una sociedad y un Estado en función de la acumulación de capital. Ahora, vos podés tener sociedades con mercado, porque el mercado existe hace 5.000 años, bajo distintas formas, es una institución, ¿no? que existe en la medida que existe una sociedad compleja y se generalizan las relaciones de intercambio. Y es un mecanismo para asignar recursos y definir precios. No todos los precios, pero bueno, es un mercado. Y podés tener capital, pero podés tener un modelo no capitalista, ¿no? O sea, hay que entender eso, porque algo que hizo el neoliberalismo es que instaló que mercado, capital y capitalismo es todo lo mismo. Entonces te dicen economía de mercado. ¿Qué economía de mercado? Hace 5.000 años que la humanidad hay mercado. ¿Qué mercado? Economía de mercado no me dice nada. Sí, está bien. Pero entonces, una cuestión central es que es volver al justicialismo o modelo de desarrollo alternativo que no es capitalismo porque no es una sociedad y un Estado que tiene como objetivo último la acumulación del capital, sino la justicia social. Porque es más, en esta circunstancia, el capitalismo y apuntar, ¿no? Como sociedad y como Estado, organizarse para la acumulación del capital, no solo, eh, o sea, está en contradicción incluso, o incluso no sirve para desarrollar la fuerza productiva. Fíjense lo que pasó con el macrismo. Vos querés acumulación de capital. Bueno, se te va todo a financiarización, a capital financiero, y no hay inversión productiva, no hay desarrollo de la fuerza productiva. ¿No? O sea, ese capitalismo está, particularmente en nuestra periferia, hay una contradicción hasta con el propio desarrollo de la fuerza productiva. Otra cosa que vos tengas capitalistas o que tengas. Otra cosa que no podemos regalar, la necesidad de Estado empresario. Una de las claves de un otro modelo de desarrollo, más en la periferia y semiperiferia, es recuperar la industria estratégica de Estado, motor de la economía nacional. La industria naval, la industria aeronáutica, ¿no? Central para la soberanía, para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, eh, y para, digamos, ir con este objetivo de la justicia. Donde desde ahí enlazás a pymes industriales y a otros sectores, y donde lo clave es el protagonismo y la fortaleza de los sectores trabajadores para sostener ese proceso. Entonces, vos ves los medios de comunicación, los sectores, viste, la militancia que le da miedo hablar, no, nosotros, Estado empresario no funcionó. Dicen que no funcionó. Y nos comemos ese discurso neoliberal. China es hoy un milagro económico, como dicen, ¿no? Con todo ese chamullo, o sea, después de 40 años de crecimiento a tasa del 10%, y su núcleo económico es el Estado empresario, pero sin ir a la historia de China, nuestra historia. La etapa de crecimiento con justicia y con desarrollo en Argentina, a partir del 45, fue con Estado empresario como centralidad, hasta el 75. Entonces, eso es algo que no podemos regalar. No podemos regalar la discusión del tema de los recursos naturales, la discusión civilizatoria, la discusión de hacia dónde ir en esta profunda crisis civilizatoria, ¿no? que promete acabar con la vida de la Tierra, ¿no? Si seguimos con esta lógica. Entonces hay cosas que la militancia no puede hacer tacticismo o regalar y bajar la bandera por cuestión de, porque aparte va a ser negativo para cómo se resuelva este proceso. Si hay algo que fue fundamental para nosotros pasar del dualismo al kirchnerismo, pero no en términos personales, sino en términos eh, de una, o sea, de ir eh, tironeando desde las clases populares ese modelo desarrollista conservador y convertir y ir hacia otra cosa, fue porque hubo una profunda lucha, una profunda
discusión de ese modelo. Un proceso, digamos, de transformación profundo de ese modelo. Entonces, me parece que también esa es una clave. Y necesitamos sujetos, digamos. Nosotros tenemos condiciones para superar. Es probable, estamos en un momento clave. Los tipos intentaron una jugada dura que iba a terminar en hiper. Por el momento se controló concediendo mucho. Ahora, también se sabe que si vos llegás a marzo, ¿no? Y se te pone en marcha otra vez la economía y hay un rebote, que va a haber, y creces al 5%, y empezás a tener, te paras de otra manera, más con el resultado en Chile, en Bolivia, con la profunda disputa que hay en Brasil, vamos a ver qué pasa con Ecuador, con la disputa que hay en Colombia abierta, una Venezuela que no pudieron producir ese cambio de régimen, intervenir, y que hay que generar una solución para sacarla de esa tremenda crisis institucional y sobre todo del bloqueo económico, la crisis humanitaria que hay a partir de esa guerra económica. Bueno, esa región, podemos ir para otro proceso. Muchos leen eso. Y hay condiciones. Hay condiciones. Entonces, pero es clave para eso resolver bien esta coyuntura inteligentemente y sobre todo, fortalecer mucho la militancia. Fortalecer mucho la militancia porque además la clave es que si hay un golpe de mercado, un golpe económico, puede haber un proceso insurreccional, un contragolpe popular. Eh, Eso me parece va a ser clave, para lo que venga. Incluso, insisto, con que eso muchos lo temen, digamos, más por la historia argentina. Entonces, no sé si, viste, eh, hay un tenor. Entonces, creo que ahí hay una clave para avanzar y definir positivamente este momento de transición que, insisto, tiene también, hay una enorme oportunidad para discutir cosas. Eh, Algunas cosas que no dije, pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Discutir reforma agraria, pero en serio, ¿no? No quiero ser crítico, pero discutir en serio. Eh, ciertos ejes, pero hay otras, o discutir el control del sistema financiero y la moneda. Creo que tenemos que avanzar en esas discusiones desde la militancia, es nuestra gran responsabilidad. Bueno, corto acá porque si no se me hace muy larga, tenía un montón de cosas anotadas para decir, pero ya está demasiado y además para que otros tomen la palabra o hablen o hagan preguntas o comentarios. Bien, muchas gracias, Gaby, como siempre, interesantes líneas, muchísimas. Seguramente todos tendremos un montón de preguntas. Así que bueno, vamos a abrir a que por lo menos algunos en el tiempo que nos queda puedan consultar, aportar, decir algunas cuestiones. Vemos compañeros y compañeras con mucha trayectoria que están participando, así que también va a ser importante los puntos de vista que puedan agregar a esta breve síntesis que hizo Gabriel, que bien como lo dice, le pedimos que sea sintético, que acote lo más que pueda, porque bueno, esto de lo virtual siempre cansa un poco más que presencial, ¿no? Así que bueno, está abierto, pueden habilitar su micrófono, aportar, preguntar, y vamos intercambiando un tiempo. Alguien que quiera preguntar algo, si no quieren, pueden poner en el chat y ahí vamos leyendo también, por supuesto. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Interesante, como siempre, escucharlo a Gaby, ¿no? en este pantallazo
coyuntura más internacional y también nacional. Y capaz una pregunta, Gaby, de cómo lees vos, si puede haber una victoria de Biden, o Biden, o como se pronuncie, en la reconfiguración más que nada en América Latina, si ves un escenario donde tal vez se vuelva a apostar una alianza Transpacífico, cómo repercutiría eso tal vez en los procesos chilenos, digo, teniendo en cuenta que Trump, todo ese proceso de la Alianza Transpacífico, la Alianza Pacífico, que había sido el foco que intentó pinchar a la UNASUR y a todo el proceso autónomo regional. Bueno, ¿qué política crees que podrían llegar de vuelta los globalistas en ese caso? Y después otra cosa, pero más de Argentina que de reforma tributaria y demás. Sí, es una pregunta bastante importante la que hace Mauri. A ver, tanto para uno y otras de las fuerzas o impugnan en Estados Unidos, es central y estratégico el control de América Latina. No es cierto eso que dicen muchas veces, ¿no? Que no, América Latina es irrelevante. No, es su gran retaguardia estratégica. Esto ya lo definieron en el siglo XIX, ¿no? O sea, su primer línea de seguridad es el Caribe, el Mare Nostrum, el control del Caribe, que incluye el Caribe americano, ¿no? Y después cuando expanden eso, es bueno, el control hemisférico. Y desde ahí se posiciona en el mundo. Claro que los globalistas tienen distintas geoestrategias. Un triunfo de Biden, él va a intentar recuperar en sus luchas geoestratégicas por intentar reconstruir su poder y la hegemonía angloamericana. Uno, ver si puede, como vos decías, Mauri, relanzar la Alianza del Pacífico en relación o junto con la Alianza Transpacífico y la Alianza Transatlántico. Para los que por ahí no conocen mucho estos grandes proyectos, pero son como grandes acuerdos, no solo de libre comercio, sino de normas sobre inversión. Entonces, por ejemplo, no sé, si una transnacional invierte en Argentina y vos estás dentro de estos grandes acuerdos y vos tenés un conflicto con la transnacional y hay un problema con la transnacional, vos cedés soberanía. Bueno, como pasó con la deuda, ¿no? Que el juez Griesa, bueno, así, pero sí con una empresa. Cedés soberanía, como nos pasó ya también en el CIADI, con un conjunto de privatizadas, cedés soberanía, por lo tanto, el tribunal que juzga esos procesos está en el exterior. Son tribunales internacionales. O, por ejemplo, tenés que aceptar las patentes de los laboratorios transnacionales y olvídate de tener industria farmacéutica propia. O tenés que aceptar un conjunto de reglas de juego que te implican reformas laborales regresivas para los trabajadores. Si son grandes acuerdos de normas, es una nueva estatalidad globalista que se te impone. Bueno, Obama lo decía claro, o nos pone las reglas del siglo XXI China y los actores emergentes, o la ponemos nosotros. Y parte de ponerla nosotros tiene que ver con avanzar en estos acuerdos de la Alianza Pacífico, la Alianza Transpacífico y la Alianza Transatlántica. Y ahí también se ve la geopolítica. Para ellos esos tres lugares es clave: el control de América Latina, el control de Europa y el avance hacia Rusia, hacia la frontera con Rusia, y el control de Asia-Pacífico, de controlar Eurasia en sus dos periferias. Ellos dicen, si nosotros controlamos eso, contenemos a Rusia y China y contenemos, tratamos de arreglar con Irán para que no vaya con China y Rusia. Es decir, esa es su geoestrategia. Yo creo que van a hacer eso. Los globalistas también probablemente apuesten menos a golpes duros y más a golpes blandos, y más a movilización de sociedad civil, de clases medias, en función de consignas liberales, las famosas revoluciones de color. Arreglen un poco con Cuba, porque su clave es construir en la sociedad civil cubana, por ejemplo, ¿no? Para desde ahí, en todo caso, producir reformas desde adentro. Es decir, te va a cambiar la geoestrategia y va a generar, obviamente, contradicciones a estos procesos. Porque hay que ver, dentro del gobierno de Alberto Fernández, hay algunos que de un progresismo más liberal que van con la Alianza del Pacífico.
genera contradicciones. No creo que sea la mayoría igual, pero hay sectores y hay alianzas ahí. Con lo cual yo creo que veo ese... A ver, ¿qué nos conviene a nosotros de Estados Unidos de estas elecciones? Que se empantanen lo más posible. Porque cuanto más se empantanan, más luchan sus élites, sus clases dominantes, cuanto más se fraccionan entre nacionalistas, globalistas y americanistas, que son tres sectores distintos, no hay que confundirlo, más oportunidades tienen los pueblos del sur. Entonces, esa es la clave nuestra. Tercera posición, digamos, como sería en términos históricos. Aunque no se refería a otra cuestión, pero digo, para esta discusión. A mí me genera urticaria cuando desde cierto progresismo dicen, bueno, que gane Biden. Si acá, por ejemplo, cuando ganó Macri, que Obama vino a bendecirlo, y Hillary Clinton, ¿no?, a hacer campaña junto con Macri. Si acá hubiésemos avanzado a la Alianza Pacífico, nos hubiesen metido un conjunto de transformaciones estructurales que después es difícil sacársela de encima, ¿eh? No es que, bueno, cambiá de gobierno y te la sacás de encima y ya está. Hubiese sido mucho más sólido eso que con Trump. Trump, aparte, al expresar a fracciones de poder retrasadas, implica negociaciones más duras que generan menos consenso con las clases dominantes locales. Vos lo viste con la batalla con los limones. Ni limones dejaba importar Trump de Argentina a los Estados Unidos. Te implicaba, o por ejemplo, las oligarquías locales quieren comerciar con China. Está bien, dice, yo soy geopolíticamente de Occidente, pero déjame hacerme negocio con China. Para los sectores que expresa Trump, no quieren saber nada con China. Porque, como dijo Curtis, el ex jefe del Comando Sur del Pentágono, y todo ese sector, dice, cualquier inversión de China en la región es una amenaza para la seguridad nacional. Y esta es la presión que hacen sobre Bolsonaro también. Entonces, también a eso, pero eso genera una contradicción entre ese sector del trumpismo y del nacionalismo económico trumpista con las oligarquías locales, que nos viene bien esa contradicción. Porque fíjense, muchas tensiones que hay en el gobierno de Bolsonaro tienen que ver con eso. A ver, no quiere decir que nos resuelvan para nuestro lado eso, pero es bueno que no se consolide ahí un bloque dominante, es bueno que se profundice esa grieta, como se profundizó en el Imperio Británico a principios del siglo XX, también una importante lucha interna, que a nosotros como semiperiferia, semicolonia del Imperio Británico en ese momento, nos vino bien, tanto el irigoyenismo como después con el peronismo. Nos vino bien esa disputa interna porque se debilita internamente. Y entonces, bueno, digo, podemos seguirla un rato más, Mauri, pero creo que a ver, dice Elías, ¿qué posibilidad hay que apacigue la guerra entre Estados Unidos, entendiendo que hay una escalada de enseñas? ¿Hay posibilidad de guerra militar directa? Y mirá, yo creo que una guerra convencional directa no hay posibilidades, así de guerra mundial. Pero tampoco es una guerra fría. Ya en la Guerra Fría había menos margen de acción de guerra mundial directa por la destrucción mutua asegurada. Esta cuestión de que, bueno, si se arma una guerra convencional directa en estas potencias nucleares, desaparece el mundo. O sea, bueno, es el fin de la humanidad. Porque, bueno, aparte vos no sabés hasta dónde llega la escalada, porque vos podés decir, bueno, usamos las armas nucleares tácticas nada más. Y bueno, ¿y hasta cuándo dura eso que acordás usar las tácticas nada más y no pasa a otro nivel? Ahora, pero a su vez, a diferencia de la Guerra Fría, la propia transnacionalización del capital, de la globalización financiera, productiva y comercial, generó un mundo que no hay exterioridad. Y la propia potencia emergente no es un bloque separado. No es un bloque separado. China no está al interior, juega al interior de esa transnacionalización comercial, productiva, financiera, oponiéndole o presentándole otra mundialización con sus grandes conglomerados estatales, con su política, con su ruta de la seda,
con sus instituciones, pero va por adentro. Fíjense, Trump quería bajar el déficit comercial con China, ¿no? Que estaba como loco. Yo acabo de leer el dato de agosto, aumentó el déficit comercial de China con Estados Unidos. Y aumentó el comercio China-Estados Unidos. Y no solo eso, China se volvió el principal socio comercial de Europa. Sí, es una cosa interconectada. Entonces, por lo tanto, ¿qué juega ahí? Por eso es esta guerra híbrida, mundial y fragmentada. Hay un conjunto de escenarios secundarios donde se pelean, fuerte. Los neoconservadores apuestan mucho a eso, a guerras locales. Querían convertir a Venezuela en una guerra local. Esto lo intentó Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, que es un neoconservador, igual que ahora Mike Pompeo, ¿no? Que viene de Industrias Koch, de los hermanos Koch, que son grandes petroleros y energía norteamericana, son neoconservadores. Ellos son los neocon, que fueron los que querían la guerra en Irak, son los que quieren la guerra con Irán y la guerra en Venezuela, cambio de régimen. Trump no, Trump, que viene más del nacionalismo económico, juega a destrozarte los países con guerra económica. Sanciones a Venezuela, sanciones a Irán, sanciones a Rusia, ¿no? Aunque con Rusia intenta acordar. Pero es otra jugada. Y los globalistas profundizan a full la guerra. Pero se da todo en un contexto de guerra híbrida mundial, fragmentada, donde, como dice Joseph Nye de Harvard, uno de los teóricos de ello, de la guerra híbrida, el objetivo, y escuchen esto porque es para aprender y para ver cómo te ataca. Dice, el objetivo es penetrar capilarmente el territorio del enemigo, el territorio social, y destruir su voluntad política. No hay esterilidad en este mundo, por lo tanto no hay guerra formal. Destruir su voluntad política, pero controlar su aparato productivo, su población productora de riqueza, sus recursos. Me parece que ese es el formato central, y por eso también vos te enfrentás a guerra lawfare o guerra por medios judiciales, guerra financiera, guerra comercial, ciberguerra psicológica le llaman ellos, que es guerra de información. Esto lo dicen los propios teóricos del Pentágono, no estoy inventando nada nuevo. Y todos esos formatos donde incluso la información por eso es central acá, en ese dispositivo de guerra, que ellos denominan guerra psicológica, el uso y manejo de la información. Pero bueno, freno acá. Gaby, ahí hay varias preguntas en el chat, pero una más específica, digamos, a nivel nacional. Pablo Castro pregunta, dice, una consulta puntual en nuestro país, lo sucedido en Chile con el plebiscito, ¿habilita a nuestro país plantear el debate por las leyes heredadas de la dictadura? Por ejemplo, la ley de entidades financieras. Sí, nosotros una de las cuestiones que también tenemos que poner en el debate, que bueno, no la mencioné, es el debate constitucional, ¿no? Donde entra, ¿no?, la discusión por una nueva de la Constitución de los 90, que es la Constitución neoliberal con concesiones socialdemócratas, socialcristianas, pero es la Constitución de los 90, la Constitución del consenso de Washington. Y tenemos que volver a nuestras tradiciones constitucionales como la del 49. Eso es obvio. Lo que pasa es que eso tiene que ser empujado por un sujeto, porque también hoy por hoy hay un conjunto de cuestiones en la Constitución que podría ser tremendamente favorable para los trabajadores, pero quedan en letra muerta porque no tenés capacidad. Por ejemplo, la vivienda digna. Es un mandato constitucional. O la ley de participación en las ganancias de los trabajadores en las grandes empresas. Es un mandato constitucional. Y sin embargo es letra muerta, porque por eso es importante, porque hay una ilusión a veces pequeño burguesa que cambiando las normas, las leyes, las mediaciones, cambias el mundo, ¿no? Y si eso no va junto con una transformación real, no se establecen nuevos consensos en la sociedad, nuevas realidades, nuevas fuerzas, y un sujeto que la lleve adelante, esas leyes quedan en letra muerta. Nosotros tenemos un montón de herramientas dentro de lo que existe para transformar, pero es cierto también que tenemos muchas limitaciones y que hay que ir a un proceso de reforma
constitucional, pero no una reforma constitucional, insisto, formalista y con miedo al debate sobre los grandes temas nacionales. Otro tema a discutir, la propiedad, hoy por hoy. Nosotros tenemos que discutir que hay distintas formas de propiedad, no solo la propiedad privada. Solo es un miedo bárbaro, está bien, te imponen en la agenda, te imponen esa discusión. Ahora, es necesario rediscutir eso. Porque, por ejemplo, la renta extraordinaria del agro, ¿no? De nuestro suelo, de nuestros grandes recursos naturales, ¿de quién es esa propiedad? ¿Del pueblo argentino? ¿O en qué forma? Bueno, eso hay que discutirlo. Obviamente lo que decía Juan, creo, ¿no? Discutir la ley de entidades financieras, que es uno de los elementos centrales que nos quedó de la dictadura y que hace, o que es una norma más, pero que en realidad fortalece a ese sistema financiero nuestro, que es más un mecanismo de exacción del excedente de nuestro pueblo y de fuga, que un sistema que impulse a la producción y el trabajo. Fíjense lo que tienen en China. Si vos vas a producir en China, tenés guita a 0% lo que quieras. Está bien, después tenés que producir, ¿no? Los chinos no se andan con vueltas, pero es decir, nosotros, el sistema financiero lo que tiene que hacer es que poner a disposición el excedente económico para la producción y trabajo. No digo con esto copiar el modelo chino que tiene sus particularidades, pero lo que quiero decir es que si vos querés desarrollar la fuerza productiva, el sistema financiero tiene que estar para eso, como estaba en parte pre-76, y por eso vos tenías crédito hipotecario, y no era la vivienda un gran problema. No es que vos venías de 30 años de gobiernos nacionales populares, incluso con dictadura y todo, pero había una correlación de fuerza, un consenso, habías logrado consolidar ciertos derechos, y vos laburás, yo soy de Berisso. Berisso, vos le preguntabas a tus viejos, a tus abuelos, entre el 45 y el 76, no era un problema para un obrero tener vivienda, no era un problema. Pero no era un problema no en el gobierno del 73 de Perón, no era un problema en el 68 con Onganía, ¿pero por qué? Porque se había consolidado cierto piso popular, cierta correlación de fuerzas de clase. Por eso Perón decía, no, lo permanente son los pueblos, los gobiernos se cambian como camisa. Porque a eso se refiere, lo permanente, es decir, el Estado profundo, el Estado como expresión de una comunidad organizada en una relación de fuerzas, en una... O que nosotros tuvimos industria hasta el 76, incluso con Onganía, aunque te la querían destruir, y otro que la querían fortalecer, pero vos tenías el astillero Río Santiago, donde estoy yo, que yo siempre pongo el ejemplo, vos producías grandes motores diésel con licencia laboralmente era buena y trabajaban 5.500 obreros y daban laburo a 3.000 otros obreros de empresas contratistas y tenías pleno empleo en la región de obreros de alta calidad. Hoy, con suerte, producís casco de barco con 3.500 obreros, que muchos están al pedo porque, no porque pobres obreros no quieran producir, ¿no? Que es el discurso de la vagancia, sino porque vienen de una batalla, una guerra, y que nunca hubo un plan naval, y que encima de estos 4 años de macrismo lo querían rematar, entonces les cortaron todo vía de financiación o de producir contratos. Obviamente después a recuperar eso, no es que de la noche a la mañana. Entonces, bueno, todo eso nosotros tenemos que repensarlo. Y es el momento, porque nosotros nuestro declive estratégico viene con la retomada de la hegemonía estadounidense en la región en alianza con las oligarquías. Ahí empieza nuestro declive, el 75. Esa gran lucha, el parteaguas, el gran dilema. Pero la región, si vos fíjense que la región tenía en el 75 el PBI per cápita regional era del 40% con respecto al centro. Y nosotros, ya dije, teníamos el PBI per cápita similar a España, en Argentina, que era por lejos el país más desarrollado de América Latina. Y nosotros y eso bajó al 30% en apenas 20 años.
O sea, y ahora es mucho menor. Si vos me dices el PBI per cápita de América Latina con respecto al centro. Si vino un declive periférico de desindustrialización, control de la región. Pero ahora nosotros podemos estamos en condiciones de ir en el sentido contrario a eso. Es un buen momento para revertir eso en esta situación geopolítica que habíamos analizado. Acá hay otra pregunta. No estaba viendo, perdón, no había visto bien los... Sí, hay varias preguntas ahí, pero sí. fuiste respondiendo varias. China habla. Bueno, es todo un tema ahí, ¿no? Para remarcar, nosotros estamos en un trilema, no un dilema, un trilema. O vamos muertos, digamos, para decirlo así mal y pronto, o sea, vamos a una periferialización total, si seguimos como periferia de Occidente, como patio trasero de una potencia en declive, y que vamos a ser como la India lo fue para el gobierno británico, ¿no? Que en el siglo XIX, para el Imperio Británico. Era el territorio con el cual el gobierno británico compensaba su balanza comercial, sacaba soldados para conquistar Asia-Pacífico, bueno, destruida la India. Esa es una opción. No es muy grata esa opción. Y vimos algunas muestras en 4 años. La otra es una neodependencia con China. Vos tenés economías complementarias, le vas a producir productos del agro a gran escala, vas a crecer, pero vas a tener, como diría los dependentistas, desarrollo del subdesarrollo. Si tiene un desarrollo dependiente, si crecen, se desarrollan tus fuerzas productivas en una forma dependiente, por lo tanto subdesarrollada y con todos los problemas de la dependencia. Vas a tener crecimiento económico, eso sí. Y la opción, que es la que uno de alguna manera considera que hay que militar, ¿no? Es reconstruir el proyecto nacional popular e ir a avanzar hacia el Estado continental suramericano. Que obviamente hay que aprovechar ciertas jugadas de China. No sos Vietnam, no lo tenés abajo, arriba, en el sentido de ese gigante, tenés más margen de acción geoestratégica. Vos podés negociar el swap, pero tenés que negociar como negocian los chinos cuando viene capital extranjero a invertirle. Es decir, que no te impongan un conjunto de condicionamientos de la dependencia. Lo bueno es que China no practica un imperialismo al estilo occidental. No es que te baja con, ¿no?, las Fuerzas Armadas y te impone la fuerza de las cosas. Siempre es el imperio del soft power, China. Ellos enlazan geoeconómicamente a los países y lo hacen orbitar alrededor de sí mismos bajo otras lógicas. Entonces, bueno, vos lo que tenés que haber negociación. Hay China, bueno, pero si vienen inversiones chinas con transferencia tecnológica, si viene el swap chino sin imposiciones de comercio exterior, ¿no? O discutir la tasa de interés. Si vos convertís el swap chino en préstamo, hay que discutir a qué tasa. Hay márgenes de discusión con China, obviamente, y puede ser un aliado en algunas discusiones, pero yo estoy en contra de esa visión que entiende que China es el camino, ¿no? El nuevo Salvador, y aparte siempre ponemos afuera un Salvador, una posibilidad. También, a ver, otro escucha, no, que China hace esto. China en realidad es un conjunto de cosas, pero tiene más que ver con cómo nosotros establecemos la relación con China que con lo que hacen los chinos. Si vos te regalás con China, bueno, ellos bienvenidos, te regalan. Pero en realidad también es algo que tenemos que resolver en América Latina, nuestra relación con China. Y digo, el swap para eso particular se puede usar, pero hay que discutir que no los condicionamientos de ese swap. Obviamente China, en esta guerra mundial híbrida, no ve mal que en Argentina
se desarrollen otras tendencias políticas. Entonces, bueno, es como, en algún momento también está esa cuestión, ¿no? Como el tren de los alemanes con Lenin para hacer la revolución en Rusia. Digo, para utilizar metáforas de otras épocas, de otras situaciones, en el sentido de que hay cierta potencia que le conviene en ciertas situaciones, por ejemplo, en ese caso, sacar de la guerra a Rusia por parte de los alemanes, y bueno, y favorecer ciertos procesos. Digo, no son comparables, digo, pero sí, obviamente le conviene a China por un conjunto de intereses estratégicos que no son pocos, no por nada. El segundo lugar de inversión extranjera directa más fuerte de China después de Asia es América Latina, como proveedora de materias primas. Le conviene, uno puede aprovechar, equilibrar, pero no equilibrar para quedar regalados. Y es fundamental ahí retomar la agenda. Uno de los problemas por qué retrocedimos es porque no logramos armar un bloque continental. Bueno, pongámoslo en agenda, ahora que aparte que Bolivia está en otra situación, que Chile está en otra situación, que Brasil va a cambiar. Hay una interna feroz en el gobierno de Brasil, ya hay 2 planes económicos que emergieron en Brasil. El 23 de mayo está el plan desde el 23 de mayo está el plan de Guedes, que es de profundización neoliberal, o el plan de Braga Neto, que es un neodesarrollismo conservador, medio facho, pero digamos, es muy distinto al de Guedes, que es otro sector, ese está articulado con la industria de la Confederación Nacional de la Industria, que son por los cuales Bolsonaro no abandonó el Mercosur. Quería abandonar, ir a un TLC con coso, la burguesía, no la paulista, la de la Confederación Nacional de la Industria. La FIEP está dentro de la Confederación Nacional de la Industria, pero es la más concentrada. La otra necesita Mercosur, y también hay otro plan ahí, el de Braga Neto, y eso va a haber una crisis profunda. En Brasil incluso Bolsonaro no se pudo imponer en un conjunto de temas. El núcleo bolsonarismo contraponiéndose contra su vicepresidente Hamilton Mourão. Eso está Ketrina ahí adentro. Bueno, puede haber ahí un cambio, creo yo. Gaby, Mati. ¿se escucha? Pensaba un poco en las tasas de interés que se están prestando ahora, que me decía que está tomando tasas, decía en general que está tomando tasas al 15%, y analizaba dentro de la coyuntura ver la posibilidad, porque nosotros tenemos 2 vías de escape en relación al dólar, ¿no? A este super 15%, claro, porque no estás tomando deuda, por ahí se entiende mal. Pero cuando vos vendés bonos y regalás un diferencial de 15, si para bajar el paralelo vos vendés bonos, claro, que tiene el Banco Central, y los vendés, para decirlo mal y pronto, digo, porque si no caeremos en tecnicismo, lo vendés muy bajo el su valor y hay un diferencial de 15, entonces vos, en realidad la tasa real es 15. claro, el valor técnico, digamos, del Eso. bono. Está bien. Pensaba, y después ahí también está, por eso la pregunta es en el análisis internacional. Nosotros podemos utilizar los derechos especiales de exportación con China, los derechos especiales de giro, perdón. De giro, del FMI. Sí, con China, que creo que están en el orden de los 3.500 millones, me parece, si no me equivoco. Eso con el FMI. No, con el FMI, sí. Por eso, pero voy a eso. O usar el swap con China, que tenemos 11.000 millones más o menos lo que nos permitieron, pero estaba leyendo en unos análisis que salieron que los condicionamientos eran muy grandes, porque China se rehúsa a cambiarlos a dólares o sea, darnos dólares o cambiarlos por dólares por esta posición estratégica, obviamente, que tiene China, y lo que nosotros tendríamos que buscar es que nuestros propios exportadores vendan sus productos en yuanes, digamos, hacer una triangulación muy difícil. Digo, por lo menos para salir de la coyuntura de acá a marzo, que es cuando vuelve de nuevo el momento de la liquidación de la soja, que también le pone en un brete a los que van a liquidar la soja, porque tienen un precio alto y el gobierno en este momento les ofrece bajar las retenciones. No sé si más adelante, y habría que ver cómo va pasando esta coyuntura, digamos.
Digo, en la situación de China o Estados Unidos, ¿qué nos convendría más? Porque pensando que, digamos que el mayor socio del FMI es Estados Unidos, ¿no? Sí, No sé si se entendió lo que... sí, perfecto. A ver, obviamente una solución estratégica es avanzar sobre el comercio exterior, ¿no? Digamos, para aclarar, y hubiese sido muy bueno empezar con Vicentín por su peso en el mercado para tener justamente una herramienta para discutir el comercio exterior. Entonces, es algo que eso tenemos que mantenerlo en la agenda, primero. En esta discusión interna que hay, sabemos que si se voltean al gobierno, no es no es que lo que va a venir es mejor. En todo caso, que jueguen a voltear y que produzcan una insurrección, digo, como para volver al eje anterior. Ahora, tampoco podemos nosotros decir, bueno, listo, salió de la agenda Vicentín y no discutimos más eso, porque nosotros hay que insistir en ese eje, hay que insistir en esa discusión de que el comercio exterior es clave y que tener empezar a tener presencia estatal ahí, lo mismo que en puertos, lo mismo que en el control de hidrovía, etcétera, es fundamental. Esas son empezar a solucionar las cuestiones de fondo de eso, lo mismo que ampliar nuestras exportaciones sin ingenuidad, ampliando el comercio intrarregional en el Mercosur y en la UNASUR, que esa es la clave también, que es a donde además nosotros podemos exportar valor agregado, industria y recíprocamente, y construir un bloque sólido. Ahora, descartando por ahora, en el margen de que se nos plantea, sí, a ver, China quiere construir una moneda global. Para eso ya hizo el PetroYuan en 2018, empezó a desarrollar también una suerte de yuan electrónico, que está haciendo un ensayo en 4 ciudades para ver si ese yuan sirve, porque de fondo ahí está en la discusión, vieron cuando Estados Unidos pone sanciones a los países, y las sanciones a los países, entre otros casos, se pueden imponer porque como esos países comercian en dólares, y si cualquier empresa usa dólares para el comercio con ese país, la enganchan con las sanciones. Entonces, todas las empresas se cuidan y el bloqueo es efectivo. Entonces, los chinos dicen, bueno, si puedo usar este yuan renminbi electrónico, por ahí Irán podría negociar conmigo electrónicamente a través de yuan. Y después, con estos swaps y todo, está tratando de meter su moneda. Lo que pasa es que hasta que no abra la cuenta capital del todo, y un conjunto de cosas que tiene que hacer China, es difícil que se convierta así como así en una nueva moneda, porque es difícil su intercambio, su utilización. Lo que ellos te dicen, claro, bueno, no, comerciar, o sea, que los exportadores comercien en yuanes en dólares, los que me venden a mí la soja. Y si querés convertir el yuan a dólar, te cobro 7%, un préstamo. Pero 7% es altísimo, un 7% en dólares. Bueno, era a lo que se endeudaban los muchachos de Caputo y compañía, ¿no? Claro, vos decís, bueno, si tengo que salvar las papas y evitar una hiper, bueno, que es lo que están ahora evaluando dentro del gobierno, ¿no? Guzmán y compañía decidieron decir, bueno, hay que salvar las papas, evitar una hiper, y la forma Claro, lo que pasa es que hay táctica una es... tasa del FMI es del 4, del 3, por ahí, por eso Sí, lo que ahí. pasa es que el FMI te pone menos tasa, pero te pone más condicionamientos geopolíticos, porque el FMI es negociar con Estados Unidos. Claro, Para que cualquier decisión del FMI salga, y decisiones grosas, tiene que haber un 85% de aprobación de los que votan. Y Estados Unidos tiene el 16,5%. O sea, sin Estados Unidos no llegas al 85%. Entonces tiene poder de veto. Lo que vos podés decir es que por ahí podés pedir los derechos especiales de giro, podés pedir también, si hay algunas válvulas, podés vender el oro, vos tenés 3.500 millones de dólares o 4.000, depende de la cotización en oro. Hay distintas válvulas todavía para quemar. Lo que pasa es que si vos ves que vos vas quemando válvulas y quemando
hay una palabra que se dice ahí, pero bueno, vas quemando resguardo, ¿sí? El otro te ve cada vez más débil y aumenta la corrida. Entonces también ahí hay un problema de cómo la parás, porque más allá de stocks, en un momento es un problema de flujo. O sea, vos podés tener, bueno, saco 3.500 de acá, 3.500 allá, pero si vos seguís quemando y no hay flujo positivo, vos quemás, el otro te dice, bueno, en un momento no tenés más nada en la billetera. Estás quemando. Estás quemando los últimos cartuchos. Entonces, porque vos decís, bueno, que me venga el FMI, negocio que los derechos especiales de giro me los transfieran. O negocio que estos préstamos COVID que da el FMI, ¿no? Con estos derechos. O negocio el swap con China. O vendo el oro. Pero cuando vos vendiste el oro, también el otro huele sangre, porque dice, listo, vendiste el oro. Entonces, el tema es cómo recuperar flujo positivo. Por eso ahí también era fundamental Vicentín, porque últimamente decís, bueno, vendés ahora la soja, comprás y vendés y tenés un flujo real. A ver, igual se paró la sangría con esta negociación que se hizo. Se paró la sangría. Salimos, por lo menos en estos días, del momento más álgido, del momento más duro. ¿No? Bajó el blue, bajado el contado con liqui, el dólar MEP, baja. Y se empezó a controlar un poco. Pero insisto, con muchas concesiones. Es medio aguantemos, seguimos a marzo. Entonces, vos tenés esas alternativas. Yo diría, yo no digo nada porque no me importa, uno no está en la toma de decisiones, pero si vos las vas quemando, son menos cartuchos que tenés. Sí, Dani, vos ibas. Sí, sí, decía que justo completamos las 2 horas que nos prestaron de la plataforma, así que si querés hacer un cierre, Gaby, muy interesante, quedan una cantidad de preguntas. Decirle a todos los y las participantes que estén atentos, que seguramente seguiremos haciendo un par de, de actividades más virtuales de acá a fin de año y planificando también para el año que viene, digamos. Que esto es parte de un ciclo que nosotros venimos ya haciendo hace varios años. Así que si querés decir unas palabras de cierre, agradecido a todos y a todas los que participaron y bueno, será hasta la Sí, próxima. bueno, ahora, no, fue por ahí un poco caótica la exposición, así, tiré como ideas, así que pido disculpas por eso, fue como más de charlar, ¿no? La verdad que en estos días uno está full y, bueno, senté hoy un poco la cabeza para ordenar algunas cosas en las que uno viene trabajando, pero, y charlando con compañeros, compañeras, eh, faltó un poco de orden, por ahí en las próximas podemos ser más claros y más ordenados, pero lo central me parece... ¿Qué es Jorge Rulli? Mira, compañero Rulli, qué honor. Bueno. Esteban, yo soy Jorge Rulli. Vos también tenés como yo un compañero y yo un querido pariente y amigo que se llama Jorge Eduardo Rulli. Ahí le veo, claro, perdón. Rural y demás. Pero igual nos conocemos de un TREF, tuve una charla contigo. Claro, ahí. Y en un par de Zoom más también. Aprecio enormemente tu trabajo, lo he difundido todo lo posible. Yo provengo de la cultura, soy investigador del fenómeno del lenguaje, la identidad y la creación. Provengo del teatro y milito en el peronismo, por supuesto. Quiero mucho, en este momento padece una enfermedad difícil, mi querido Socias, a quien quiero mucho. Y aprecio enormemente tu trabajo, te sigo Bueno, gracias, Jorge. lo más que puedo. Y gracias por estar. Y te agradezco la dedicación y el entusiasmo que transmite cada una de tus intervenciones. Bueno, muchas gracias. De finales de los 60, que venimos en la discusión política en general,
Y sos un aporte vivificante, refrescante y además muy inteligente, cosa que es muy bueno para todos nosotros. Bueno, gracias. Ya me estoy poniendo, estoy empezando a transpirar. Los ratos que dedicas. Bueno, le mando un gran abrazo, un gusto. Mira, recién te veí ahí y me acuerdo así cuando nos encontramos en la UNTREF y todo eso. Bueno, sé que este Zoom ya se está agotando, así que nada, pido disculpas por eso, pero decía lo caótico, la cuestión así, pero no, lo central me parece nosotros afinar el diagnóstico, entendiendo cuál es la contradicción principal. Creo que tenemos que dar la discusión con militancia del rumbo, tenemos que poner un conjunto de categorías, digamos, en la discusión pública, inteligentemente, ¿no? Pero tenemos, porque eso es lo que, estamos en una transición de poder, una transición cuya tenemos que construir la salida hacia una nueva oleada nacional popular, una segunda ola profundizadora de la nacional popular, que es, creo, donde está la región, en esa encrucijada. Bueno, hay que construir. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tener otra vez este momento, ¿no? ¿Se acuerda que venimos charlando después del 2015, que por cómo se venía desarrollando la situación regional, mundial, nacional, vamos a tener, bueno, llegó ese otro momento. El tema es resolverla favorablemente. Entonces hay que discutir modelo de desarrollo, hay que discutir con qué sujeto vamos a avanzar, hay que discutir de qué se compone programáticamente ese modelo de desarrollo, ese modelo de sociedad. Hay que volver a discutir justicialismo y hay que regalar menos ejes contra la antinomia de los otros. Y bueno, hay que meterle porque, a ver, ya logramos un hecho central. Derrotamos al gobierno neoliberal. Eso fue clave. Y eso tuvo impacto regional muy fuerte. Nosotros derrotamos al gobierno neoliberal. Yo creo que si Argentina hubiese derrotado al gobierno neoliberal, no sé si Bolivia tenía tanto margen para lo que estamos viendo ahora. No sé, es una... porque probablemente a Evo Morales también lo hubiese matado o tenía menos margen de salir de esa situación y había menos margen también para frenar el proceso represivo boliviano, que fue muy fuerte, pero también se tuvieron que cuidar un poco más porque había otras voces de un país fuerte como Argentina que podía conocer cómo se daban esos procesos represivos. Entonces, creo que tenemos que también fortalecernos desde ese mérito, nosotros logramos cambiar esto, logramos enfrentar esta situación, y bueno, estamos en un momento de mierda también, con una pandemia que nos golpeó muy fuerte, que golpeó al gobierno, que golpeó a la militancia, que la desmovilizó, que por un momento estábamos medio que no sabíamos ni cómo organizarnos, que está lo virtual y el Zoom, que tiene su complejidad, y que no podíamos salir a la calle, que es nuestro lugar de fortaleza, y bueno, eso complicó también. Pero bueno, ahora es construir, ya construimos lo antineoliberal, ya hicimos este paso, es construir la transición hacia un nuevo nacional popular, y eso va a depender de cómo avancemos, de la fuerza social que lleguemos a consolidar y del sujeto, ¿no? que logremos armar. Las condiciones están planteadas y es un escenario muy complejo, pero también favorable para hacerlo. Así que bueno, sigamos laburando para eso, ¿no? Me parece. No sé, no tengo mucho más para decir. Espectacular. Quiero terminar con una cuestión épica media que quede, ¿no? A discurso de tribuna cuando no es la idea, ¿no? O sea, en el sentido que está bien eso, pero la idea era hacer más un espacio de reflexión y de intercambio, ¿no? O sea, viva la revolución, está bien eso, pero
quería hacer más una cuestión de intercambio, de poner algunas ideas en discusión, y aparte virtualmente es difícil tirar una arenga así más, más épica. Igual salimos motivados, Gaby. Bien, bien ahí. Muy bien. Me cuesta, mirando así las caritas en el coso, decir, bueno, y aguante, ¿no? El movimiento nacional popular por la liberación de nuestra patria. No, pero en serio, tenemos mucho mérito. La militar del pueblo argentino tiene sus batallas y sus logros, bien ganados. Hay que estar orgulloso de eso y usar esa fuerza, para ir por lo que viene y plantear la línea profundizadora que siempre nosotros insistimos con plantear.